comunicar que lo tengo en el teléfono justamente a este gran dirigente, no simplemente de Mar del Plata, de la quinta sección, sino de toda la provincia de Buenos Aires y también a nivel nacional, Luis Gote. Luis Gote, muy buenas tardes, muy buenas noches. Iván Barthelemy te habla de acá de Buenos Aires, de Voces que Suman. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Iván. Gracias por invitarme a tu programa. Buenas noches a la audiencia de la radio y a toda la comunidad de los que excavan, ¿no?, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy que está en boca de todo por la cuestión del decreto presidencial y con respecto al tema de las clases. Una ciudad que ha hecho uso de su autonomía, un concepto muy poco entendido por la mayoría de nuestros dirigentes políticos y gran parte, lamentablemente, de nuestra población. Ahora, cuando escuchás a tu gobernador de la provincia de Buenos Aires diciendo que va a sancionar a los colegios que abran. A ver... Pero no pueden, pero viste que este fin de semana hubo ferias en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires con gran concentración y no pueden controlar, digamos. Sí, obviamente hubo concentraciones de personas en un montón de lugares, restaurantes, parques, plazas. Es difícil poder desconcentrar o tomar medidas al respecto, sobre todo por los días que hemos tenido casi primaverales, ¿no?, de calor, que te invitan a salir y no estar encerrado. Yo creo que hoy vos estabas hablando, haciendo mención de las fiestas clandestinas. ¿Cómo le decís a un chico, no salga, no te diviertas, si ese pibe ha perdido toda esperanza hacia el futuro? Sí. No ven futuro, todo es sombrío, todo es negativo, todo es pesimismo y tratan de disfrutar el presente, la actualidad de la hora. Sí, es verdad, es verdad. Luis, ¿considerás que este gobierno tiene algún proyecto o es improvisación permanente? Yo creo que desde el 83 en adelante venimos improvisando. Uno de los graves problemas que tiene nuestra dirigencia es que desconoce la Argentina profunda, desconoce a su población, desconocen la capacidad y la lealtad que tiene nuestra población cuando se las conduce, se las dirige hacia proyectos de crecimiento y de desarrollo. No tenemos programas, o como nos han tenido acostumbrados, por lo menos los que hemos leído un poco de historia, lo que eran los proyectos quinquenales durante la primera y segunda presidencia del general Perón y lo que fue el último proyecto trienal del general Perón del 74 al 77, y que se ve lamentablemente frenado con el golpe de Estado del 76. Ningún país sin ningún proyecto a futuro, donde todas las fuerzas, todos los sujetos sociales se ven incluidos en este proyecto, tiene posibilidad de progreso y de futuro. A ver, debemos entender, estamos dentro de un sistema capitalista. Correcto. Y el capitalismo es dinero que se invierte. ¿Y dónde se invierte? En los lugares donde hay cierta confianza. Y Argentina no es un país que genere confianza, ni al exterior ni internamente. No, el gobierno del justicialismo se ha caracterizado siempre por esto, un plan a largo plazo, 5 años, que genera previsibilidad, certidumbre, confianza, porque saben qué se va a hacer, dónde se va a invertir, cuáles son las potencialidades que se van a empezar a generar en determinados nodos de desarrollo dentro de la región o dentro del país. ¿Considerás que este gobierno está apartado del pueblo? ¿Conoce la realidad? Y obviamente de esto tengamos por seguridad que es así. El hecho de que están montados en una ideología que es ajena a nuestra idiosincrasia marca justamente la línea entre conocimiento y desconocimiento de nuestro pueblo. Vienen con propuestas, ideas foráneas, extranjeras, a inculcarlos en nuestros colegios, escuelas, cuando nosotros ya tenemos lo que el justicialismo llama ideología del pueblo, que son nuestros saberes, decires, nuestra tradición, nuestra historia, todo lo que es nuestra cultura, y justamente van contra esta cultura, contra esta ideología de pueblo, confrontando y destruyendo todo a su paso, porque lo que están haciendo es destruir todo lo que se ha logrado, hemos logrado como una nación soberana e independiente. ¿Será que ese es el plan, Luis? ¿Será que ese es el plan? ¿Será que ese es el plan? ¿Destruir? Yo creo que sí. ¿De qué otra forma los grupos económicos pueden asentarse en la Argentina y llevarse nuestros recursos sin que exista ningún tipo de protesta o de condicionamiento? Lo vemos en el norte argentino con nuestros minerales y particularmente con el litio. Correcto. ¿Falta federalismo, Luis? Sí, pero a ver, acá hay un federalismo malentendido. Se lo particulariza o sintetiza en un concepto histórico, la lucha entre unitarios y federales, o una cuestión tributarista, si es más federal o menos federal, si bajan o suben 1 o 2 puntos de la cuestión de la coparticipación. El federalismo es una filosofía de vida de nuestros pueblos, es una defensa de los intereses, de la historia, de la cultura, de la idiosincrasia de cada una de nuestras provincias. Y si no conoces esto, más que mal podés hablar de federalismo.
Hoy Claro. se respeta a las provincias, se las destrata y muchas veces se las está terminando ninguneando. Claramente. Ahora, que justamente, ¿qué opinión te merece que justamente hoy Martín Soria habló de mamarracho, lo jurídico, ¿no? Que el jefe de los fiscales habla así de esta manera. Es parte de de este nuevo paradigma cultural, si se quiere, o posmoderno o posverdad, donde todo es relativo, hasta la forma de expresar. Hemos perdido el respeto por las palabras y también por las instituciones, las investiduras. A mí me puede gustar o no gustar la conducción o la dirigencia política, pero el presidente es una institución, los gobernadores son instituciones, senadores y diputados son instituciones, el cual hay que respetar. Pero Alberto no predica con el ejemplo. Obviamente que no, también, bueno, es parte de esta falta de cultura, de esta falta de respeto a lo que yo te hablaba, ¿no? De instituciones. No se respetan las instituciones republicanas, el tema de la representación tampoco se respeta, porque los pueblos les dan un mandato y que cuando suben, obviamente le dan la espalda y no llevan adelante lo que el pueblo ha querido que hagan cuando asuman al poder. Entonces todo se va descarriando, ¿no? Todo se va desmadrando. ¿Considerás que este es un gobierno autoritario, Luis? A ver, no son... Desde Alfonsín, Carlos Menem también hemos tenido lo mismo de exabrupto. ¿Te acordás de Alfonsín en un evento, no recuerdo cuál era, cuando también le dice, en la rural, a uno no te va tan mal gordito? Hoy sonaría fortísimo, pero bueno, en aquel momento era medianamente aceptado. Lo que pasa es que nuestro sistema presidencial o presidencialista es fuerte, es casi caudillesco, ¿no? Y a veces se les permiten estos exabruptos, pero no diría que es autoritario. La otra vez me decía Guillermo Moreno que Alberto Fernández no conduce, acompaña. ¿Considerás que Alberto Fernández no es un gran conductor que acompaña? No tiene las conducciones de conductor o de conducción. No lo digo desde los lineamientos del justicialismo a través de este magnífico libro escrito por el general Perón en su momento, Conducción Política. No tiene capacidad de persuadir, no tiene capacidad de alinear ni siquiera a su tropa. Vos tenés, nosotros lamentablemente, y esto yo lo dije en su momento, vamos a tener un gobierno de doble comando. Claro. El poder que ejerce Cristina Fernández de Kirchner es muy fuerte y condiciona muchísimo al gobierno y las decisiones que toma el gobierno. El presidente Alberto Fernández, tiene que mirar hacia abajo, hacia las actitudes que va a asumir el pueblo cuando toma una decisión, y hacia arriba, a ver qué opina o qué puede llegar a decir Cristina para que no lo desautorice, como ya ha pasado varias veces, ¿no? Que lo ha terminado desautorizando. Ahora, ¿qué pasa que del 55, del golpe fusiladora, del golpe del 55 por acá, digamos, los gobiernos mal llamados peronistas, digamos, del 89 con Menem, con todas las distintas administraciones, Alberto Fernández mismo, cada vez que da un discurso, tiene la imagen de Perón y Evita, habla de unidad, pero claramente no entendieron nada o lo hacen agrede? Falta justamente peronismo, falta doctrina, falta filosofía. No, falta patriotismo y amor a la patria. Es lo que te decía al comienzo, conocer a este pueblo y amar a este pueblo y a su patria. Falta tomar decisiones y enfrentar a los poderes externos también, ¿no? A los grupos económicos. Señores, te doy un ejemplo. Si el litio es argentino, empecemos a fabricar baterías litio para autos y autos eléctricos. Tenemos el conocimiento, tenemos la tecnología, tenemos el capital humano para desarrollarlo. De hecho, una de las principales fábricas en el mundo, radicada en California, está dirigido por un argentino, el arquitecto Bravo, fabricando autos eléctricos. Se puede hacer perfectamente en Argentina. Falta eso, la decisión de querer desarrollar a Argentina. Pero lo que pasa es que muchos de nuestros dirigentes vienen condicionados, porque las campañas políticas son pagas por estos grupos económicos. Conocemos como la Barrick Gold, claro. Algunas fábricas japonesas que se llevan el litio de contrabando, pasando de Jujuy a Chile, de Chile hacia Japón, financian las campañas de ellos, y bueno, ¿qué pueden hacer si tienen que devolver el favor? Hasta que esto no se denuncie y se clarifique, vamos a seguir de esta forma. Hay un concepto, yo creo que el mejor concepto creado en los últimos 50 años, que es la del politólogo argentino Marcelo Gullo, ¿no? Que somos países subordinados y lo que hay que empezar a trabajar es en una insubordinación fundante. Este concepto, idea de insubordinación fundante, me parece extraordinario. ¿Considerás, Luis, que el peronismo murió con Perón? Qué pregunta, ¿no? Cuando uno empieza a contactarse a través de las redes sociales con compañeros,
uno siente que está vivo el peronismo, en su doctrina, en su filosofía de vida, está fuerte cada vez más, abajo está fuerte, en la tierra, ¿no? En el barro está fuerte, pero cuando observás hacia arriba, hacia la dirigencia política, ves que no existe, parece que ha muerto en ellos. Esto es una contradicción, abajo está fuerte, los pies los tenemos fuertes, pero la cabeza está muerta. Por ejemplo, el año pasado Alberto Fernández dijo que estaba primero la vida después de la economía, ¿no? Y bueno, la cifra lamentablemente, vamos, 70.000 fallecidos. Pero tengo entendido que un peronista, un verdadero justicialista, siempre está a favor de la vida. Y cerró el año justamente con el proyecto de senadores y diputados con el tema del aborto, ¿no? La semana pasada se murieron 2 chicos, una en Mendoza y otra no me acuerdo. Y bueno, los grupos feministas, nadie salió a hablar, a declarar, nadie dijo nada, ¿no? Pero es contradictorio. Primero la vida y mandás un proyecto de diputados y senadores a favor del aborto libre y gratuito, y claramente quedó marcado la semana pasada que seguro no es. No, obviamente, esto se enrola con el concepto de demagogia. Estamos haciendo pura demagogia. El justicialismo se lo define como una filosofía de vida práctica, simple, profundamente humanista y profundamente cristiano, que tiene valores y principios, y entre ellos es justamente la vida. Los únicos privilegiados son los niños, dicen, ¿no? Y los ancianos, ¿no? Obviamente también. Claro. En la Constitución del 49 hay todo un artículo dedicado a la ancianidad, a la protección a la familia, a la protección del niño y también al derecho al niño por nacer. Evita misma hablaba de estas cuestiones y tenía una fuerte oposición hacia el aborto. Hay elementos, hay terceras vías como para poder desarrollarse y ir adelante para evitar la cuestión del aborto. Hay mucha ignorancia dentro del peronismo. Las compañeras te dicen, bueno, pero Evita no podía tener hijos, como justificando el discurso, ¿no? Vos lo dijiste, hay justificadores de las acciones del gobierno. Ignorancia, obviamente que sí, porque el justicialismo no se enseña ni en las universidades ni en los colegios. Las unidades básicas están cerradas, o las que están abiertas tienen el cuadro de Fidel Castro, del comandante Chávez y del Che Guevara. Más que mal podés llegar a aprender algo de doctrina justicialista o de nuestra filosofía. Si se contrapone al marxismo, al materialismo filosófico que se desprende del marxismo mismo, ¿no? Claramente. Alberto Fernández dice, las vallas dividen el gobierno de la gente, ¿no? Y bueno, y hoy la Quinta Oliva está vallada, es contradictorio, ¿no? Hay contradicciones de discurso, lamentablemente, ¿no? En tan poco tiempo. Sí, de discursos y de acciones. Bueno, eso es peor, claro. Sí. Como veníamos diciendo recién, ¿no? Hablamos de democracia y apoyamos a Maduro. Nos salimos del grupo el grupo que estábamos, que se estaba evaluando la situación democrática o la situación política en Venezuela, el grupo de Lima. Y quedamos totalmente aislados, más aún ahora cuando las últimas elecciones en Bolivia, Perú y Ecuador vemos que hay un corrimiento hacia sectores más proamericanos, norteamericanos, y no tanto pro-castristas o chavistas. ¿Te duele como argentino ver a esta Argentina con 14% de desocupación, 20 millones de pobres, sí, casi 5% de inflación, a donde justamente vos sos de una generación a donde había plena ocupación, donde había planes, industrialización, proyecto de país, me decía Julio Bárbaro, yo fui diputado del 74 con 5% de pobreza. ¿Estamos en el fondo del mar? Todavía no, porque tenemos elementos suficientes como para revertir esto, gracias a Dios. 42% de pobreza, 10 de indigencia para una Argentina como la conocemos, como la puede llegar a conocer quienes nos está escuchando, es inadmisible, es inaceptable. El potencial en cuanto a riquezas mineras que tiene la Argentina es inimaginable. Podemos convertir el norte argentino, Salta y Jujuy, por ejemplo, en la Saudí sudamericana por la cuestión del litio. Se calcula 360.000 millones de dólares en reserva de litio solamente, en litio. Imagínate toda la riqueza alimentaria y el valor agregado que se le puede dar a toda la producción alimentaria que se pudiera desarrollar. Y eso que estamos hablando de alimentos, nada más. Es inaceptable que pueda haber gente que esté pasando hambre. La provincia de Buenos Aires tiene la misma superficie que Inglaterra, Italia y casi igual a la de Alemania. Y fíjate el PBI de estos países con lo que produce Buenos Aires. Somos una pequeña aldea en relación a lo que producimos. Fíjate el potencial que tiene la provincia de Buenos Aires, toda llanura, todo verde, tirás una semilla, y esto no es exageración, No. Lo podés comprobar, tirás una semilla en el asfalto y te crece un naranjal. Pasa 1 o 2 años y ya tenés un bosque. Y no exagero en este sentido. Tenemos una gran provincia que puede transformarse en la locomotora que empuja a la Argentina,
pero falta decisión política, que es el gran problema de Argentina, es político, no es económico. Dejemos la economía de lado, dejemos... Falta más convicción y menos conveniencia, ¿no? Obviamente, dejemos de pensar en los kioscos políticos, de armar secretarías, ministerios para desarrollar pequeños agujeros negros que desaparezca el dinero. Pensemos en el futuro de nuestra Argentina. Hoy tenemos pibes, acá en Mar del Plata, hace una semana escribí un artículo diciendo que hoy los pibes de 15, 16 años ven como posibilidad de desarrollar su futuro y de crecimiento económico vendiendo los cogollos de marihuana. 15, 16 años. Pibas de 14, 15, 16 años vendiendo sus fotos semidesnuda a aquellos que la paguen por 500 pesos y en una semana pueden recaudar 20, 30 mil pesos. Qué bárbaro. ¿Ese es el mensaje que vamos a dejar a nuestros jóvenes? Claramente, qué doloroso, ¿no? Sí. Es terrible. En una provincia de Buenos Aires que tiene 280.000 kilómetros cuadrados de despoblamiento, la gran parte de la población está en el conurbano. 30.000 kilómetros viviendo, donde viven casi 14 millones de conurbanenses amontonados, hacinados, sin posibilidad de trabajo, de desarrollo, de nada. Ni siquiera ascenso social, viviendo de planes. Luis, te quiero agradecer. Sí. Se puede revertir esto, obviamente que se puede revertir. Por supuesto. En 10 años... Falta decisión. Pero en 10 años no tenga dudas, Iván, que podemos revertir esto, tomando las decisiones correspondientes indicadas, con propuestas realizables. Por eso, Luis, es un año importante para que la gente pueda votar y no optar al menos malo, ¿no? Es un año súper importante. Pero, lamentablemente, sabe, algunos dirigentes de pequeños partidos, no hay... algo que marcase la diferencia con el pasado. Sí, lamentablemente. Hay muy pocos que estén hablando de la cuestión de las autonomías, del federalismo. Vos tenés, por ejemplo, los integrantes del Partido Federal, que uno de sus integrantes es el concejal de La Matanza, Miguel Saavedri, que habla continuamente sobre el tema de las autonomías del federalismo. Y eso es un excelente camino a transitar. Bueno, justamente yo lo he entrevistado varias veces a Miguel, justamente hablas de La Matanza, el distrito más grande de la provincia de Buenos Aires, de la tercera sección electoral. Pasaron 7 intendencias de vuelta al regreso a la democracia, en el 83 para acá. 7 intendencias. Y yo te invito a recorrer La Matanza y siempre hablamos con Saavedri de lo mismo. Oscura, insegura, narcotráfico, digamos, cada vez más pobre. Por eso dice, avanza. En el 2015 el ex intendente decía, Matanza avanza. ¿Hacia dónde avanza? ¿Hacia ciencia, hacia inseguridad? Realmente es una locura vivir en La Matanza, ¿no? Sí, y casi 40% sin cloacas. ¿Cómo puede ser? Casi ni agua potable tampoco, bueno, por eso, pero pasaron 7 intendencias llamándose justicialista, peronista, y de peronismo no tenían nada, lamentablemente, ¿no? Porque si hubieran tenido peronismo hubiera funcionado, la provincia estaría bárbara ahora, ¿no? No, obviamente que sí, obviamente, pero tampoco se puede entender que puedan vivir 2,5 millones de personas en una superficie tan pequeña, ¿no? Te voy a repetir, con un territorio tan amplio como la provincia de Buenos Aires. Hay concentración de personas para el voto. Obviamente los han atraído justamente con ese objetivo. Claramente. En una actitud muy mezquina por parte del dirigente político. Muy mezquina. Lamentablemente, por supuesto. Luis, es un placer hablar con vos. Te voy a volver a molestar por otros temas más también. Pero bueno, tengo otra entrevista al diputado nacional Jorge Enríquez, que lo denunció penalmente por abuso de autoridad al presidente Alberto Fernández. Ha sido un placer. Dale. Muchísimas gracias. No, el placer es mío y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo también para la comunidad de la ciudad de Buen Aire. Muchísimas gracias por la nota y agradecido. No, por favor, adiós. Estábamos hablando con el dirigente malplatense de la provincia de Buenos Aires, Luis Gote.